Tras la crisis financiera del año 1998 en Colombia, se construye una idea, un proyecto de integración para el sector cooperativo y solidario en Colombia. Gracias al apoyo de 6 entidades solidarias en el año 2004, nace Visionamos. Somos el único sistema de pago de naturaleza cooperativa en Colombia. En el año 2006, obtuvimos la autorización de la Superintendencia Financiera para administrar medios de pago y canales transaccionales. En el año 2010, el Banco Cooperativo Coop Central y Visionamos se integran para consolidar la red de servicios financieros de mayor cobertura en Colombia, la Red Coop Central. Actualmente, contamos con más de 140 entidades, con más de 530 oficinas conectadas en línea, más de 2.600 cajeros a nivel nacional y más de 380.000 usuarios activos, haciendo uso de los diferentes servicios transaccionales de la Red Coop Central. Nuestro portafolio integra tarjeta débito convenio de afinidad, multiportal transaccional, APP Red Coop Central, cajeros automáticos marca compartida, Servibanca, oficinas, transacción sin tarjeta, monitoreo transaccional, mensajes de texto, alianza con Puntos Efecti y Transfilla. Gracias a ustedes, nuestros participantes, somos un modelo de integración tecnológica y solidaria. Juntos, tenemos sentido. Somos Red Coop Central. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro webinar El Poder de los Datos. En nombre del Banco Cooperativo Coop Central y la Red Coop Central, agradecemos a todos su asistencia. Mi nombre es Evelyn Echeverry, soy la líder de mercadeo de la Red Coop Central. Hoy los estaré acompañando como moderadora del evento. Extiendo un saludo muy especial a todos los representantes de las entidades que nos acompañan el día de hoy y al público en general. El objetivo de este evento es compartir con ustedes un tema de relevante importancia en la actualidad. Y es el poder de la información, es el poder de los datos, es decir, el Big Data. Es un tema que estamos seguros que aportará a la transformación digital y competitividad de nuestro sector y cada una de las entidades. La agenda del día de hoy estará dividida en 2 temas. El primero estará enfocado en otorgar una idea clara y estratégica de la importancia de utilizar los datos, generando a las entidades una toma de decisiones. El segundo estará orientado a entregar herramientas prácticas para hacer tangibles el análisis de los datos de los productos y servicios de la Red Coop Central a través del uso de nuestro servidor de informes. Estas conferencias estarán dictadas por expertos en cada uno de los temas. Agradecemos a cada uno de los conferencistas por acompañarnos el día de hoy. Solicitamos a todos los asistentes tomar nota y escribir sus preguntas y comentarios en el chat de la sala. Al finalizar cada tema, tendremos un espacio para dar respuesta a todas sus inquietudes. Además, agradecemos a los asistentes diligenciar la encuesta que dejaremos en este momento en el chat de la sala, donde solicitamos su correo electrónico para compartir las memorias de este evento. Su registro solamente lo tendrán que hacer una sola vez. Antes de iniciar con nuestra primera conferencia, le quiero dar paso al doctor Luis Santiago Gallego Vanegas, gerente general de Visionamos, quien tiene un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenido, doctor. Doctor, agradecemos. Prenda su micrófono. Ok, muy bien. Bienvenido. Muy buenos días. Es un placer pues estar nuevamente con ustedes en este webinar, que es uno de los primeros que vamos a dar durante el año 2021 y que obedece precisamente a todo el proceso de estrategia que hemos venido definiendo desde la Red Coop Central. Les voy a hacer entonces aquí, me dan un segundito, hago la presentación.
Disculpan un segundo. Perfecto. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí, don Santiago, ya le estamos viendo. Perfecto. Bueno, muy bien. Agradecer pues nuevamente inmensamente la participación en este evento y que no tiene otro propósito, como lo decía inicialmente, de exponerles a ustedes un tema de los tal vez más importante para nuestra organización y para todas las empresas participantes de nuestra red. Nosotros tenemos absoluta claridad del trabajo que venimos desarrollando desde Visionamos, desde la hora en punto de nuestra constitución. Siempre la misión nuestra ha estado ahí inmodificable, que no persigue otra cosa que integrar tecnológica, operativa y transaccionalmente nuestro sector cooperativo y solidario. Y en ese entendido, todo lo que hemos hecho es a partir de establecer una visión clara que la plasmamos con todo un modelo de planeación que venimos ejecutando desde la misma Constitución. O sea, ya vamos a cumplir 18 años trabajando en este modelo de planeación que nos lo entrega, que nos lo permite aplicar la DGRB, nuestro aliado natural desde nuestra hora en punto que nacimos. Con el banco, lógicamente, todo este proceso, ya con la marca de red, lo hemos venido estructurando desde el 2010. Y este último periodo, lo que llamamos 2020-2024, nos concentramos en el mapa estratégico de la transformación digital, que es el que en el pasado evento también de Confecop lo presenté en términos generales y que va a seguir siendo de aquí en adelante hasta el 2004 nuestra guía. Este es el mapa guía de lo que nosotros ya definimos dentro de nuestra planeación para los próximos 4 años. Esa planeación tiene como eje central, como lo he expuesto en muchas ocasiones, el tema de la transformación digital. Y dentro de esa transformación digital hay 3 grandes ejes. El eje de la cultura digital, que no es otra cosa que la formación y la capacitación, y que dentro de ese gran eje tenemos un tema específico que son los webinarios. Este es el primer webinar que estamos haciendo y de un tema tan importante como es el tema de los datos, que ya obviamente, como lo explica Evelyn, vamos a tener como tres secciones del trabajo. Esta primera es como un lineamiento gerencial, después viene una exposición ya de un experto y luego ya la parte práctica de cómo todo lo que estamos nosotros trabajando desde la red en ese concierto, en eso que estamos hablando de los datos, lo estamos aplicando en la práctica interna y externamente para nuestras organizaciones. Entonces, como les expongo, en esta cultura digital tenemos la formación y la capacitación y dentro de ellos los webinars que estamos preparando durante todos estos próximos 4 años, que insisto es un eje fundamental, el tema de la cultura digital. Efectivamente, para nosotros también es totalmente claro que si vamos a partir de un tema tan especializado como es el tema del manejo de los datos, pues partimos de un hombre que la verdad, desde la hora en punto, que estas chicas que son las que dominan ya aquí en Visionamos, las mujeres dominan todo este tema, nosotros prácticamente ya nos tienen es para que digamos lo que ellas nos digan que digamos. Efectivamente, esto acá está lleno de mujeres muy inteligentes que han venido ayudándonos en todo este proceso
de esa transformación digital. Y lo que más me llamó la atención fue el nombre que propusieron para este webinar, que fue el poder de los datos. Me parece que ese nombre ya nos indica, desde el punto de vista gerencial, a quienes tenemos la responsabilidad de entender estratégicamente el tema de los datos, qué significan para nuestras organizaciones y cómo esa información general que hoy obtenemos a través de asuntos que permanentemente estamos oyendo, como es el Big Data, que al final uno se queda muchas veces como inquieto, y eso de qué se trata, eso para qué sirve, eso cómo se maneja, eso en la práctica cómo lo vamos a utilizar. Pues bien, nuestro segundo expositor, el doctor José Israel, pues nos va a dar una claridad meridiana de todo lo que es ese contexto. Pero en la práctica, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros como gerentes? Y es de pronto el mensaje que me corresponde dejar a mí en esta primera etapa. Si bien es cierto, tenemos que tener plena conciencia de que la base de asociados nuestra, como lo hemos conversado también en múltiples ocasiones, es de personas adultas, o sea, con edades superiores a los 50 años. Esa es la realidad que hoy tienen nuestras organizaciones. Pero eso no puede dejarnos perder de vista esto de lo que hoy estamos hablando. Los datos, la información. ¿Cómo se ha cambiado ese manejo de la misma? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en todo ese tema? Y que independiente de que hoy nuestra base, insisto, tenga edades superiores en promedio a los 50 años, no hace que esas personas estén hoy informadas. No hace que esas personas no les esté llegando información por todas partes. No hace que esas personas, otras empresas, las estén conquistando. Y al final eso implica que salen de nuestra organización cooperativa, fondo o mutual. Entonces, si nosotros como gerentes no entendemos estratégicamente el significado de los datos, de la información, tanto la que hoy tenemos con nuestros asociados y, más importante aún, con aquellos asociados que debemos conquistar, que también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes del sector cooperativo y solidario? ¿Hacen parte de nuestras organizaciones o los están atendiendo otras organizaciones? Esas son las preguntas y los cuestionamientos que nos tenemos que hacer nosotros como gerentes para direccionar nuestras organizaciones en torno a un tema tan complejo como es este de la información y los datos que hoy se manejan en el mundo. Y entonces, a partir de esas realidades, es que tenemos que entender asuntos, insisto, que más luego nos van a profundizar, como es eso de la Big Data y eso de qué manera se está hoy observando en nuestras organizaciones. No es otra cosa distinta a la transformación que generó el Internet. Para Santiago Gallego, en lo personal, el mundo, en mi concepto, se divide en dos: antes y después, antes del Internet y después del Internet. Eso cambió radicalmente la forma de conectarnos en el mundo. Y a partir de esa conexión abierta, mundial, que hoy tenemos todos acceso a ella a través del Internet, pues nos están llegando datos. Y la Big Data no es otra cosa que eso. A través de una serie de canales, todos por Internet, nos están llegando a nosotros cualquier cantidad de información. Pero lo importante es qué hacemos con esa información. Cómo nosotros desde las gerencias vamos a direccionar
nuestras organizaciones y cada una de sus áreas en torno a esta cantidad de información que hoy estamos recibiendo y cómo la ponemos al servicio de un mejor aprovechamiento para llegarle a las necesidades y expectativas de nuestro asociado. Y entonces no es vano, hoy estamos observando lo que sucede en el sector o en el mundo financiero completamente con toda esta estrategia que están trabajando. Cómo desde la hora en punto que usted entra a una red social, que además ya eso es mundial, todas las redes sociales, cómo desde la hora en punto, insisto, que desde ahí le cogen una información, esa información la utilizan para ofrecerle a usted un producto o un servicio de cada uno de los establecimientos. Como cuando usted hace una compra en un sitio comercial, inmediatamente ya le están capturando cuál es más o menos su gusto en compras, dijéramos, asuntos personales, en vestido, en zapatos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se utiliza toda esa información que fluye, insisto, a través de Internet, redes sociales, correos electrónicos, establecimientos de comercio? Toda esa información es lo que al final genera ese gran globo de la Big Data. Y cómo toda esa información, de una manera inteligente, a partir de las herramientas que hoy ofrece el mercado tecnológico, lo podemos utilizar para predecir qué es lo que quiere mi asociado, cuáles son sus gustos, dónde está comprando, qué está comprando, qué hábitos sociales tiene, qué le gusta, si va al cine, si escucha música. Todo ese tipo de información es la que a través de eso que hoy se conoce como Big Data obtenemos. El asunto es cómo la vamos a utilizar. Y vuelvo entonces a la misma reflexión que estaba haciendo. A veces interpretamos o mal interpretamos que como nuestros asociados son de una edad en promedio superior a los 50 años, pues que no tenemos que pensar en todos estos asuntos de los datos, de la información, porque ellos pues poco lo usan. Gran equivocación en la que estamos. Todo lo contrario, hoy se está comprobando que quienes más están utilizando las redes sociales, pues precisamente son las personas adultas, porque es una forma ya de interactuar socialmente. Y si usted está interactuando socialmente a través de redes sociales, ahí es donde se captura la información de sus gustos o sus disgustos, de lo que quiere o no quiere. Y eso es precisamente lo que un manejo estratégico de esos datos nos puede dar un resultado completamente distinto. Nosotros hemos tratado de interpretar esa realidad. Hemos tratado de entender todo lo que el mundo nos está poniendo hoy como herramientas para la utilización de esa información general que estamos recibiendo y esa cantidad de datos. Lógico, podría uno pensar que tendría que hacerlo de una forma absolutamente sofisticada, con unas inversiones escandalosas, millones de dólares para lograr esto. Pues sería lo ideal, pero también tenemos realidades. Nuestras organizaciones no tienen esa capacidad. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo, en red, cooperando. Y ahí es donde concentramos nuestros esfuerzos. Hoy van a observar ustedes también en esa última parte, en la realidad, en la práctica, cómo nosotros, consiguiendo tecnologías a través de aliados, específicamente una empresa que suma con quien estamos trabajando, desarrollamos entonces algo que llamamos hoy el servidor de informes. Y que permítanme ponerlo en esos términos que yo sé que de pronto quien me escuche
que técnicamente conozca estos elementos a profundidad va a decir, pero mire, este sí es conchudo, cómo me reduce el tema de la Big Data y todo a una cosa tan sencilla. Pues sí, lo que queremos es en la práctica mostrarles a ustedes toda esa información que hoy la red tiene acumulada en sus 18 años de trabajo. Hoy la estamos centralizando en una cosita sencilla que llamamos servidor de informes y que no es nada distinto a lo que les acabo de exponer. Big Data propia, ahí no llega información. Bueno, puede que hoy no nos esté llegando, sino muy limitada por lo que hacemos en nuestros canales, no importa. El asunto es que todos los días le podemos ir conectando y alimentando más esa base de información. A partir de ese servidor de informes, que hoy tiene unos elementos absolutamente especiales y que hoy todas nuestras organizaciones tienen la posibilidad de entrar a esa información que hemos acumulado y poder entrar a la misma para tomar decisiones estratégicas en lo comercial, en cuanto a productos y servicios, es lo que nos está dando un valor agregado a nosotros y a nuestros participantes, a ustedes. Ese es finalmente el propósito de nuestro trabajo, totalmente centralizado, concentrado en esto que llamamos mapa estratégico de transformación digital. Y que si ustedes observan cada uno de esos tres grandes bloques, que es la cultura digital, el marco regulatorio y negocios y tecnología, todo esto se está integrando de una manera coherente, lógica, en los tiempos determinados para lograr esa transformación digital. Pero en particular, el tema que hoy nos ocupa, que es el de ese poder de los datos, hoy lo tenemos plasmado en un servidor de informes que, insisto, ya hoy nos dan la posibilidad de evidenciarnos con claridad de los casi 500.000 usuarios que tenemos de la red, dónde están comprando, qué están comprando, en qué sitios del país geográficamente están ubicados, esa frecuencia de compra acá, cuánto es, qué valor en promedio están comprando. Cuando usted empieza a analizar toda esa información, que es la que hoy ya tenemos plasmada en este servidor de informes, empezamos a tener entonces eso, el poder de esa información, el poder de esos datos. ¿Eso para qué? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Y ahí es donde está entonces lo que en la práctica también estamos haciendo, y hoy con mucha claridad van a ver estos dos elementos prácticos en cabeza de Alexandra y de Gloria, cómo lo estamos utilizando. Pero el que lo utilicemos nosotros como visionamos no tiene otro objetivo diferente a que somos nosotros quienes nos corresponde hacer la transformación digital acá en la red, en Visionamos, para que a partir de esas experiencias, de esos inconvenientes, de todo ese aprendizaje que estamos obteniendo, les sirva a ustedes de modelo para que efectivamente logremos también la transformación digital de nuestras participantes. Eso está plasmado claramente en nuestra planeación. Una transformación digital acá, nuestra, para que aquí, así nos toque cometer errores, hacer cosas que al final no eran por ahí, que el camino era otro, todo eso es nuestra responsabilidad. Producto de toda esa experiencia, salimos. 5 minuticos, ¿cierto? Recordamos que tienes 5 minutos. Gracias. Muy bien. Aquí yo también ya tengo mi control. Muy bien. Entonces eso nos está permitiendo poner en práctica, porque insisto, ahora ustedes van a escuchar la exposición central, donde van a dar unos elementos muchísimo más allá de esto que yo estoy resumiendo. Pero en la práctica es exactamente coger todos esos componentes
de conocimiento de lo que existe hoy en el mundo, en todo el tema de datos y plasmarlo en hechos concretos, prácticos, realidades que nos sirvan a nosotros en la transformación digital y que les sirvan a ustedes de guía. Eso es lo que hoy estoy absolutamente seguro vamos a lograr al final de estas 2 horas, después de escuchar a José en el término general para darnos unos elementos básicos de lo que significa todo este tema de los datos. Alexandra mostrándonos en la práctica el tema del servidor de informes, cómo opera en términos generales, y Gloria haciendo la conexión de cómo esa información la estamos utilizando para llevarles a ustedes todas las posibilidades de que empiecen a definir estrategias comerciales a partir del conocimiento de la información que sus mismos asociados nos suministran en ese servidor de informes y que todos los días lo vamos a consolidar más. Dando cumplimiento al tiempo exacto, les agradezco inmensamente y entonces ya le damos paso a nuestro siguiente expositor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santiago, por su introducción y su mensaje a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a iniciar entonces al primer tema del evento, donde hablaremos del valor de los datos y su importancia en el sector solidario. Será presentado por el doctor José Israel, licenciado en Ciencias Computacionales con maestría en Gerencia Funcional, posgrado en Liderazgo y Transformación Digital. Cuenta con 35 años de experiencia en el sistema de información y tecnología, proyectos de eficiencia operacional, negocios y aplicaciones de banca electrónica. Además, con más de 30 años de experiencia en el sector de servicios financieros, desempeñando funciones de gerencia en tecnología en los 3 principales bancos de República Dominicana. Actualmente es consultor de la banca y finanzas de BCO Consulting para Centroamérica, México, Colombia, Perú y Ecuador. Sea bienvenido, doctor José Israel. Le recordamos que cuenta con 35 minutos para su exposición y 10 minutos para las preguntas. Buenos días, muchas gracias a todos los participantes. Es un honor poder acompañarles en este webinar. Muchas gracias igual a Visionamos y a la Red Central por este aporte que está haciendo siempre el sistema cooperativo y por el esfuerzo que sabemos que implica integrar a todos estos participantes en esta sesión tan interesante con temas tan de importancia para el sector cooperativo y el sector solidario. Durante estos próximos 35 minutos quisiera compartirles un poco acerca de los retos tecnológicos que enfrentan hoy el sector, sobre todo el sector financiero y solidario, y la importancia de la información como punto de partida para la toma de decisiones. Quizás a manera de introducción, comentarles un poco acerca de cómo hoy la información se ha convertido en el combustible que mueve las decisiones y que mueve las organizaciones en términos de productividad, de negocio, de gestión de riesgo, pero sobre todo de conocer al cliente, ¿no? Cómo yo puedo como organización lograr una ventaja competitiva a través del uso efectivo de la información. Y es que 4 de cada 5 líderes de negocios entienden que la información es una fuente de ventaja competitiva, nos permite comparar y entender más a nuestros clientes para ofrecer productos y servicios alineados a sus necesidades. 3 de cada 4 líderes de negocios están seguros que conocer o entender la información de manera predictiva antes de la toma de decisiones le lleva a tomar una mejor decisión. ¿Qué pasa? Venimos de esquemas muy tradicionales. Antes el éxito los factores de éxito se medían mucho por el sentido, por la respuesta, digamos que por el instinto y la intuición. Como organización, cómo respondemos a ese día a día. Contábamos con expertos en análisis y esos expertos ya venían de cierta experiencia que nos guiaban y nos dirigían en base a ciertos factores que ya habían conocido previamente, no
Y muchas de esas decisiones eran soportadas sobre informaciones que teníamos del día anterior, ¿no? Y nos llevó a muchas organizaciones a movernos hacia procesos automatizados para generar tomas de decisiones un poco más proactivas. Next. Si vemos la siguiente, cómo se visualizan los líderes de hoy, debemos actuar y predecir con acciones, o sea, predecir y actuar en base a las informaciones que tenemos y convertir esa información en acciones, ¿no? Eso debe ocurrir en tiempo real, basado en hechos, en realidades, en las necesidades, como decía el doctor Santiago, del patrón de compra de nuestro cliente, dónde está, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, qué recomienda. Debe considerar todos los elementos y debe considerar también el punto de impacto. Obviamente, el uso de esta información debe estar cada vez más optimizada. Pueden pasar a la siguiente. ¿Cómo vemos o cómo analizamos un enfoque más inteligente para convertir esa información en conocimiento y ese conocimiento en mejores resultados de negocio? En principio, la directriz es alinear la organización sobre la importancia de la información. Todos y cada uno dentro de la organización deben conocer la importancia del uso de la información desde el momento en que se captura hasta el momento en que se evalúa, se analiza o se toma una decisión en base a esa información. Segundo, uno de los elementos importantes aquí es prever, poder observar, predecir y proyectar esos resultados de negocio basados en esas informaciones. Esas informaciones consolidadas nos van a permitir conocer más patrones, conocer más tendencias, conocer más qué está pasando, ¿no? Y lograr un enfoque que nos permita actuar con la confianza necesaria en esos puntos de contacto para optimizar como organización los resultados. Next. Ese ciclo nos permite un ciclo interesante de ir aprendiendo de esas soluciones que se vuelven más inteligentes como el resultado de cada evento e ir transformando a través del análisis y el resultado de los obtenidos a través de las informaciones recibidas, ¿no? Entonces, parte de lo que consolidamos acá en este enfoque es entender cómo convertir nuestra información, lo que hoy tenemos, un simple dato, un reporte, una información que nos permita conocer más al cliente y lograr transformar esa información en algo tangible para la organización. Muchas veces esa información no necesariamente es una que tenemos hoy día, sino es la acumulación de información. Pues les voy a poner el ejemplo de Waze, por ejemplo. Quizá muchos de nosotros acá utilizamos Waze como plataforma de movernos de un lugar a otro, mientras nos podemos mover, ¿verdad? Mientras no estamos encerrados. Entonces, la idea de movernos de un lado a otro, en el caso de Waze, como surgió como plataforma, entendió el valor de la información de las rutas de su cliente. Por eso Waze en su momento y en sus primeros 5 años es una solución que es gratuita. Te dice, bueno, no me cuesta nada, pero la información que yo genero le genera ingresos a la plataforma. Por ejemplo, cuando me muevo de un lugar a otro, esa información le genera a Waze o a esa plataforma que yo pasé por tantas estaciones de gasolinas al mismo tiempo durante mi trayecto o durante mi ruta, y esa información es, por el caso de Waze como plataforma, vendida a esas estaciones de gasolina para decirles, por aquí pasan 1.500 personas en el trayecto, en el tramo de las 7:30 a las 8, y ellos pueden levantar anuncios. Quizás muchos de ustedes han recibido anuncios, precios de combustible más baratos, especiales de combos en McDonald's, cuando usted está pasando por esa ruta. Esos hábitos, esas rutas que yo voy creando, generando, Waze la generó durante 5 años, y esos 5 años la plataforma pudo ir aprendiendo, conociendo, generando algoritmos para mejorar las rutas, los trayectos, los tiempos, pero al mismo tiempo entendiendo todas y cada uno de los establecimientos por los que yo paso o por los que miles de personas pasan durante el día. Esa información se convierte, para el caso de Waze como plataforma, en dinero. Es tangibilizada porque es convertida en una información que es vendida. Mi ruta o mi trayecto es parte de una información que es hoy cada vez mejorada como parte de las rutas, y al final es útil para mí, es útil para usted como usuario y para los demás. La próxima, por favor.
Entonces, aquí lo que buscamos es generar un enfoque analítico que nos permita agregar valor tanto en las funciones de negocios como en las funciones de prevención y gestión de riesgo. Si fuéramos a ver primero la gestión en las agencias, un enfoque analítico nos permite comprender qué productos y en qué sucursales estoy teniendo un mejor rendimiento, a qué llegan mis clientes o mis asociados a las sucursales, cuáles son los servicios, cuáles son los productos, cuáles de esos productos me generan mayor valor y cuáles de esos clientes puedo derivarlos a los demás canales digitales para asegurarme que puedan también tener un uso efectivo de la información que accesan a través de los canales que vamos generando. La segunda tiene que ver con gestión de productos y servicios. Un enfoque analítico nos va a ayudar a desarrollar nuevas ofertas que nos permitan generar una mayor rentabilidad y la podamos hacer basado en el comportamiento, en esos patrones, en esos hábitos de consumo de nuestros clientes. Conocer cada vez más a nuestros clientes nos ayuda a generar una mejor oferta de servicios. Ese conocerlo va a implicar definir lo que se conoce como el cliente persona, ¿no? Ese cliente persona son diferentes tipos de clientes en las diferentes áreas demográficas, sector profesional, actividad económica, y esos grupos de clientes me va a permitir como organización entender y analizar cuáles mejores productos, ofertas de servicio puedo ofrecerles a esos organizados, a esos clientes. Por otro lado, desde la óptica de los vendedores y los comercios, nos permite optimizar el uso de fondos y lograr unas mejores alianzas o convenios que nos permitan manejar y entender hacia dónde va la concentración de capital de las organizaciones y cómo puedo potenciar esas capacidades de relaciones, tanto por el patrón de uso de mis clientes como por la cantidad de transacciones que puedo monitorear y seguir. Esa gestión de relaciones nos permite considerar el riesgo y la rentabilidad, no solo por tipo de cliente, sino por segmento de cliente, y eso a la vez nos permite generar una oferta mejor hacia esos grupos de clientes, mejorando nuestras relaciones. Del lado de mercadeo, nos permite generar o mejorar las tasas de respuesta, de manera que podemos predecir cuál sería la oferta adecuada a un cliente adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y poder ofrecer el servicio, el producto que el cliente demanda y que necesita de acuerdo a sus preferencias y a sus patrones. Y por otro lado, ¿por qué no? Todo lo que es gestión de riesgo y finanzas, hoy cada vez más el regulador está enfocado en observar qué está pasando en el sector financiero, producto de que muchas transacciones que antes se hacían de manera personal, hoy se realizan de manera digital, y cómo agilizar ese cumplimiento para comprender y entender qué tan expuesta está nuestra organización a riesgo, basado precisamente en esos patrones y esas preferencias de uso de nuestros clientes. El entender y el conocer el momento de vida de nuestros clientes nos ayuda en todo ese círculo que está plasmado en este slide. Yo puedo entender y conocer en qué momento de vida está mi cliente en la medida en que va transaccionando. Siempre uso el ejemplo del cliente que acostumbra a consumir en bares, restaurantes y casinos, probablemente es soltero, ¿verdad? Si de repente empieza a consumir en supermercados y farmacias, probablemente se casó. Ese cambio en el momento de vida del cliente, las instituciones deben conocerlo y lograr agregarle valor. ¿Por qué? Porque si ese cliente de repente empieza a hacer lo contrario, pues es probable que se divorció, ¿verdad? Si de restaurantes, de supermercados y farmacias pasó a consumir de nuevo en restaurantes y bares, es probable que ya no esté. Entonces, todos esos ejemplos, todas esas capacidades que tenemos como organización para entender y conocer ese patrón de nuestros clientes, ese enfoque analítico práctico, ¿no? Hablamos mucho de Big Data, de Business Analytics. Sin embargo, mi objetivo en esta charla es más que todo darles un enfoque práctico de cómo la información puede ser usada de manera tangible en su organización para convertir esa información en un activo que les permita generar una ventaja competitiva. Lo próximo, por favor. Entonces, como parte de lo que queremos ver, quisiéramos enfocar un alineamiento estratégico, tendencias tecnológicas, analítica de gobierno y cómo maximizar el valor, ¿no?
Como parte del alineamiento que tiene que ver, adelante, que quisiéramos mostrarle algunos imperativos estratégicos basados en los objetivos estratégicos de Visionamos para los próximos 4 años. Adelante. Parte de esos objetivos estratégicos enfocan una necesidad muy concreta en términos de cuáles, creo que no se ve, no se proyecta, en términos de cuáles son los objetivos estratégicos tanto por el lado financiero como por las instituciones participantes, los procesos internos y todos los aspectos de crecimiento y aprendizaje, ¿no? Como Visionamos, tenemos una misión importante de generar valor económico para la sostenibilidad financiera en el tiempo, y eso va a permitir, con el uso de la información adecuado, de manera estratégica, analítica, convertir esa información en información que genere valor para las entidades participantes, que genere valor para nuestros procesos internos en términos de agilizarlos, de hacerlos cada vez más eficientes y lograr ese círculo de conocimiento y aprendizaje que nos permita lograr una gestión integral tanto del personal o del equipo que apoya todos estos objetivos como de nuestras instituciones participantes y de todos los asociados. La siguiente, por favor. Algunas tendencias tecnológicas de la mayoría de las firmas consultores fueron aceleradas o derivadas a raíz de la pandemia, ¿no? Quizá para muchos fue fácil predecir en el 2019 vamos a tener esta cantidad de ingresos o vamos a proyectar estas tendencias. Muchas de esas tendencias fueron aceleradas y han generado por parte de muchas organizaciones la inversión en servicios financieros ya muy basados en tecnología, que antes se consideraban para los próximos 4 o 5 años, pues nos llevó a comprimirla en un año. Me llamó la atención esta gráfica de las tendencias con la mascarilla y quise compartirlas con ustedes. Adelante. Entonces, todas esas tendencias están basadas en una serie de elementos que generan 3 ejes principales, ¿no? Empezando por todo lo que es gestión de fraude, cada uno de nosotros sabe y es testigo de que muchas organizaciones, por más que invirtamos en seguridad, hay alguien más invirtiendo en cómo romper esa seguridad, ¿no? Y es un círculo que nos lleva a ser cada vez más eficiente. Entonces, una de las principales tendencias para las organizaciones hoy en día es cómo proteger la seguridad, la integridad, la data de nuestros clientes, lograr una plataforma que nos permita ofrecer servicios financieros de manera ágil y efectiva, mejorar esa experiencia de nuestros clientes conociendo esa visión 360 de cuáles son sus patrones de consumo, qué usa, qué genera o qué requiere o qué demanda de la organización. Entre otras cosas, el último año y medio nos ha llevado a entender un poco la necesidad de clientes en términos de ¿qué requiere el cliente para aperturar una cuenta? Ya sabemos que no necesariamente tiene que llegar a la agencia, ¿no? Puede hacer una apertura de cuenta de manera digital, con un onboarding, y eso va a ayudar mucho, ya está ayudando mucho a todo lo que es la inclusión financiera. Los gobiernos también se han dado cuenta en su medida que muchas organizaciones, muchas personas que demandaban ayuda o alivios durante esta pandemia, pues no estaban bancarizados, no tenían alguna cuenta. Cómo lograr hacerle llegar esos alivios o esas ayudas, eso va a requerir un poco de que la industria, sobre todo el sector solidario cooperativo, se enfoque más en lograr esa inclusión financiera, lograr aperturar sistemas de banca en línea que le pueda permitir autoservicio a nuestros clientes, banca móvil, pagos móvil, cómo puedo pagar a través de QR o otras capacidades, firma digital, soluciones de autoservicio y autenticación del consumidor. Fíjense que este último elemento es uno de los aspectos claves hoy, porque necesitamos saber si realmente la persona que viene a través de un dispositivo móvil se trata de nuestro cliente, es quien dice ser, ¿no? Entonces, todo este círculo nos genera 4 ejes. Next, por favor. Todo este círculo nos genera 3 ejes importantes para enfocar a nuestros clientes, y es hacia donde se están moviendo hoy todas las organizaciones, como estos 3 principios. ¿Cómo podemos servirle mejor a nuestro cliente?
cómo lo podemos ayudar a servirse él mismo, ¿no? Las capacidades de autoservicio. Y tercero, cómo lo mantenemos seguro al mismo tiempo sin complicarle la vida. Ese elemento de poner toda la seguridad del mundo hasta el punto en que el cliente desista de usar nuestros servicios, nuestros canales, porque no tiene la capacidad o no tiene la paciencia para lograr lidiar con esa parte, pues es el balance que debemos enfrentar. ¿Cómo podemos servirlo mejor? El movimiento de transformación digital hoy está muy alineado con la necesidad de permitir a que esos consumidores realicen todas sus actividades financieras desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, ¿no? Como organización, ¿cómo podemos crear una experiencia que ese cliente se pueda relacionar y pueda hacer frente a sus objetivos financieros en base a sus preferencias de uso? La prioridad ahí es mejorar nuestros canales digitales y nuestros dispositivos móviles y los canales de acceso a esa información. Al final eso es parte de nuestra estrategia, como visionamos, ser digitales, transformarnos digitalmente de manera que podamos habilitar esas capacidades y que el cliente pueda servirse mejor de manera autosuficiente, ¿no? O sea, hoy muchas instituciones han despertado esa realidad de que el cliente es más conocedor, más empoderado, tiene acceso a mucho más información y ese acceso a información le permite cambiar sus decisiones, ser cada vez menos leal a la organización, se nos va a la banca, se nos va a otras organizaciones. Y ahí es donde está el reto de muchas organizaciones, sobre todo en el sector financiero solidario, de lograr una gestión que permita que esas directivas estratégicas nos permitan simplificar, mejorar, agilizar esa experiencia del cliente en el uso de nuestros canales. Y de ahí es donde va nuestro eje principal como organización, transformarnos digitalmente a través de un core financiero que permita a las organizaciones ser más ágiles, más flexibles y más dirigidas hacia mejorar esa experiencia del cliente, mejorar esas relaciones con los clientes a través de una plataforma que nos permita administrar esas capacidades y lograr esa apertura de cuentas digitales, de manera que los clientes puedan tener acceso a un sistema financiero que les permita tener acceso a su información y a generar valor en sus actividades económicas. ¿Cómo podemos proteger a nuestros clientes sin hacerle la vida más complicada, verdad? Sobre todo entendiendo que hoy, como decía, hay toda una industria, así como hay una industria financiera, bancaria, tecnológica, hay una industria que se encarga de identificar cuáles son esas personas, esos clientes potenciales de robo de identidad. Y esa es una prioridad y debe ser una prioridad de muchas organizaciones hoy, velar por eso. En su momento, las violaciones a los datos, la privacidad del consumidor, las personas cada vez más son ávidas a compartir información a través de redes sociales. Ya la vida privada de la gente es muy expuesta y muchas personas lo hacen con amigos o con relacionados y no se dan cuenta de alguna forma que se están exponiendo su privacidad ante terceros que pudieran tener malas intenciones. Entonces, la protección de esa información de los clientes es la cuarta prioridad como organización. ¿Cómo logramos tener análisis basados en riesgo y lograr mejorar nuestra capacidad de autenticación para brindar, por un lado, seguridad y por otro lado, una mejor experiencia a ese cliente alineada con todo lo que son los cuidados y los riesgos, la evaluación de riesgo transaccional, ¿no? Por eso es importante esas dos líneas de autenticación del consumidor y lograr evaluar y tener conciencia de la existencia de ese fraude de tarjeta. Algunos retos institucionales que tienen que ver mucho con un ambiente de datos modernos. La próxima, por favor. Siguiente. Algunos retos institucionales que queremos ver están muy alineados. Esta la voy a pasar bien rápido porque muchas de las organizaciones hoy tienen una cantidad de información importante. Cuando hablamos de Big Data y hablamos de analítica, consideramos que hay mucha información que es no estructurada, hay mucha información que sí está estructurada en nuestro sistema, pero hay mucha que viene de correo, de redes sociales, de actividades de los clientes, de uso de dispositivos, información no estructurada que está, en muchos casos está en correo
electrónicos o que no está estructurada de manera que nuestros sistemas la puedan entender. El principal reto hoy para las organizaciones es lograr vencer esa accesibilidad de esos datos para poder reducir esa complejidad. Esta la podemos explicar en una sesión más adelante. Hoy estoy abierto a preguntas sobre la misma, pero en aras del tiempo quisiera poder cubrir todo el material. La siguiente, por favor. Hay un aspecto importante en ese lograr esa información o esa analítica para lograr esa información como ventaja competitiva, y es el gobierno de los datos. Uno de los retos que ha tenido siempre todas las instituciones es de quién es la información, ¿no? La información es de tecnología, la información es del usuario final, la información es del cliente. ¿Quién gobierna esa información? Por eso se generan dos elementos. Uno, lo que es el análisis de esos datos, ¿no? Y ese es lo que nos permite obtener la información de las diferentes fuentes que mencionamos, procesadas y sin procesar, estructurada, no estructurada, y muchas de las técnicas de proceso de análisis de datos que ustedes van a ver en la parte de servidor de informe va a lograr poner mucha de esa información en un punto en el que usted pueda lograr desde nivel general a nivel de detalle, entender qué está pasando con su cliente, con ese canal, con esos patrones, con esos consumos. Esas técnicas de análisis de datos que nos permitan revelar esas tendencias que están pasando ya van a ser expuestas en esa plataforma que hoy Visionamos pone a disposición de nuestras entidades participantes. Es el servidor de informe que les permite conocer qué está pasando ahí dentro con mis usuarios, con mis asociados, ¿no? Y esa información se puede usar, obviamente, para optimizar los procesos, aumentar la eficiencia en toda la organización. Ahora, ¿por qué es importante un gobierno de datos? Porque es importante entender que hay varios elementos involucrados cuando hablamos de información. Primero están las personas, están los procesos, las políticas y las tecnologías que están involucradas formalmente en ese proceso. Hay una gestión, hay una regulación de protección de datos, por eso se logran las certificaciones que como institución tenemos para proteger y garantizar la información de nuestros clientes y asegurarnos que todos en los procesos, en la organización y todas las personas tienen un entendimiento correcto y completo de que la información está segura y localizable en los diferentes repositorios. Siguiente, por favor. Hola, siguiente, por favor. Parte de lo que analizamos en el estado actual de la institución tiene que ver mucho en una cadena de abastecimiento de información. Si analizamos esto a la luz de la información como si fuera una cadena de suministro, vemos varios elementos. Primero, administrar, luego integrar esa información, que en parte de lo que está haciendo hoy el servidor de informe, luego analizar cuáles de esos datos, cuáles de esas informaciones pueden ser útiles para las diferentes áreas. Riesgo va a analizar algo, mercadeo va a analizar algo más, operaciones va a analizar otra información. Y ese análisis que se hace desde el punto de vista de las aplicaciones, del negocio, de las transacciones y de las informaciones que nos llegan a través de fuentes externas, necesitan ser gobernadas en términos de cuál es la calidad de la data que me está llegando y cómo la voy a estructurar para que sea información que se convierta en información analítica que sirva para toma de decisiones. ¿Cuál es el ciclo de vida de esas informaciones? ¿Cuánto tiempo voy a tenerla almacenada? ¿Cuánto tiempo voy a tenerla en otro repositorio de manera que me ayude a mejorar el desempeño, el performance? ¿Cuál es la privacidad y la seguridad que debo tener sobre esa información? ¿Y cuáles son los estándares que van a regir esa información? Entonces, es importantísimo como organización que podamos tener claridad de cuáles son los diferentes aspectos, tanto de datos como de contenido, como de información maestra, que van a ser gobernados a raíz de toda este cambio o esta evolución hacia un modelo de analítica de datos. Siguiente, por favor. Este es un modelo de gobierno de la información. Ya en la versión final la había ocultado, pero la podemos pasar a la siguiente para poder profundizar un poco en cómo podemos maximizar el valor de los datos. Hoy tenemos y enfrentamos un cambio de paradigma de lo tradicional
en términos de información que está disponible y que está apalancada en datos que son capturados de la manera convencional, otros datos que vienen a través de diferentes fuentes, pero que también están organizados de manera diferente, y la parte de cómo lograr entender dónde estructuro y cómo logro colocar estos datos de manera que pueda servir a las diferentes áreas. Cómo aprovechar de manera eficiente y efectiva esa información que va a un repositorio, que luego va a ser analizada y que luego nos va a permitir generar diferentes ideas en base a tendencias y a patrones. Siguiente, por favor. Esa tendencia, esos patrones, next. Esos patrones nos van a permitir identificar esos cambios de paradigma en lugar de enfocarnos en información detallada, ya en información más agrupada, más analítica, que genere gran cantidad de información que nos permita tomar decisiones en base a tendencias y a patrones, ¿no? De ahí vienen los términos de analítica y de Big Data. ¿Cómo logro posicionar o colocar esas informaciones o esos datos que hoy están diseminados en diferentes repositorios que vienen de diferentes fuentes para lograr habilitarlos y ponerlos a disposición de las diferentes áreas que nos permitan una toma de decisiones proactiva y eficiente? Siguiente. Aquí hay tres elementos importantes, ya lo había mencionado antes, para la parte de gobierno de datos. Estos tres elementos son críticos. Primero está la persona, ¿no? Todos y cada uno dentro de la organización debe tener una clara información acerca de los datos, importancia de los datos, cómo están organizados, cómo vienen administrados esos datos, cómo se reconoce el valor de esos datos para las diferentes áreas y cómo se logra esa gobernabilidad de esa información. ¿Quién es el dueño de este dato, no? Por otro lado están los procesos, que son las políticas y reglas de negocio que definimos como organización, cuál es la integridad de esos datos, cómo lo vamos a validar, cómo vamos a asegurarnos de la calidad, la limpieza para poderlos incorporar y que no, por un dato mal registrado, no nos dañe una tendencia, quiénes tienen acceso a esos datos y cuáles son las políticas de gestión de ese ciclo, ¿no? Y por otro lado está la tecnología, cómo logramos a través de las diferentes plataformas, las diferentes fuentes, los diferentes canales, integrar toda esa información con la debida calidad, lograr una gestión de datos que nos permita asegurar no solo el ciclo de vida, sino la privacidad, la seguridad y todas las reglas de negocio que le aplican a esos datos. Siguiente. Vamos a la siguiente, la parte de catálogo. Quiero enfocarlo más ahora en la parte de cómo aplicar estos elementos a la parte práctica de mi organización como negocio. Hay 9 elementos aquí que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es el valor que me puede agregar el uso efectivo de la información hoy como combustible para mejorar y para convertirla en una diferencia competitiva contra otras organizaciones, incluso de sectores que pueden parecer mucho más grandes que nosotros, pero no tienen toda esta información concentrada? Primero, optimizar nuestra oferta de productos y servicios y lograr colocar otros productos, lograr crear otros servicios para nuestros clientes. Y aquí varias preguntas que esta presentación, cuando ya la tengan, la puedan revisar más en detalle. ¿Cómo puedo yo ofrecer más ofertas a clientes en su momento y que tenga la tasa de respuesta adecuada, aparte de lo que mencionamos hace un ratito de mercadeo? ¿Cómo puedo yo conocer cada vez más a cada asociado o a cada grupo de asociados y entender su rentabilidad para anticiparme a esas actividades que ese cliente realice y poder entender sus necesidades? Optimizar nuestro centro de contacto, cómo llega el cliente, por dónde llega el asociado o la entidad el participante para saber a qué llegó, qué pide, cuáles son sus problemas y lograr enfocar esos problemas para poder presentar soluciones proactivas y no reactivas. La gestión de riesgo operativo, un elemento importante para monitorear la actividad. La gestión del fraude, del crimen financiero, ya lo hemos comentado anteriormente. ¿Cómo puedo predecir y detectar e investigar el fraude financiero de manera anticipada? Hay sorpresas que no debemos permitir que nos ocurran y sí debemos estar proactivos y seguros. Y la seguridad de los datos.
La gestión del riesgo crediticio es otro de los elementos que se toma en cuenta cuando hablamos de analítica potencial para entender esos resultados en el sector cooperativo y solidario, y eso asegurarnos de poder gestionar clientes con mayor solvencia crediticia y lograr entender su momento de vida para entender su cambio en la estabilidad financiera, optimización de los activos y optimización de pagos de consumidores. ¿Cómo puedo monetizar esa información? Parte del ejemplo que les comentaba de Waze. ¿Cómo puedo monetizar esa información para asegurar que puedo generar valor tanto a mis asociados como a mis entidades participantes, ¿no? Para esto es importante la confiabilidad de los datos. Los datos deben ser precisos, confiables, con cierta calidad, detectar las inconsistencias a tiempo, identificar cuáles son los roles y las responsabilidades dentro de la organización, gestionar los modelos analíticos, parte de lo que ya van a ver en la presentación de servidor de informe. Van a ver que ya se han creado varios modelos analíticos que van a estar a disposición de ustedes como organización y que les va a permitir, digamos, tener información proactiva para la toma de decisiones, ¿no? Igual proyectar tendencias. ¿Y cómo integrar esa información y hacerlo posible? Siguiente. Aquí les tenía un caso de éxito de una institución de servicios financieros en Costa Rica que tenía ciertos retos. Ahí planteamos la solución y ahí vimos los resultados. Los retos que quizá hoy abordan muchas organizaciones: la calidad de los datos, no hay un proceso estructurado de gobierno y no hay un aprovechamiento consistente de la información. Se plantearon una serie de soluciones que tienen que ver, entre otras cosas, con estructurar esa data, crear un modelo analítico, parte de lo que hoy se emula en nuestro caso con el servidor de informe, que pueda identificarse y definir un modelo analítico que le permita identificar esos indicadores y la calidad relacionada con esos indicadores. Y se tuvo como resultado una estructura organizativa donde ya se estableció un gobierno de datos, se estableció responsabilidad dentro del manejo de la información, y ya cada quien dentro de las diferentes áreas podría hacer uso de la misma para poder anticiparse y proyectar tendencias en el negocio. Adelante. A veces, pensando en los siguientes pasos, es importante como organización que se puedan definir un marco de trabajo. ¿Cuál es mi situación actual? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y cómo logro implementar un modelo no solo de servidor de informes, sino de información analítica o de estrategia que me permita analizar esa información de negocios para poder proyectar y poder tomar decisiones a tiempo basados en el contenido, en las personas y en mis procesos? Lograr identificar un proyecto, primero un proyecto piloto que nos permita identificar cuáles son las áreas en las que nos queremos concentrar. Algunas organizaciones pudieran querer concentrarse más en riesgo, otras en crecimiento o rentabilidad, otras pueden querer concentrarse en cumplimiento regulatorio, otras en lograr mejorar la experiencia del cliente. Todas y cada una de esas tendencias o esas directrices que pueden hoy identificar las organizaciones, pues le va a permitir asegurar que puede tener un uso efectivo de la información como ventaja competitiva y como herramienta de empoderamiento estratégico. Adelante. Entonces, ¿cómo enfocarnos en esos temas de negocio? Les comentaba en principio que quería dejarles más que aspectos conceptuales, aspectos prácticos de cómo lograr empoderarse y cómo lograr aplicar muchas de estas reglas en sus organizaciones. Lo primero, entender que todas y cada una de las decisiones van a impactar en las personas y en los procesos, asegurarnos que toda la información que recibimos pueda estar de manera estructurada y que pueda tomarse de las personas y los procesos adecuados, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades necesarias para cultivar en un uso efectivo de la información que nos permita asegurar los niveles de conciencia necesarios tanto para la captura de la información como para el registro, el análisis y la gobernanza? Hay que tomar en cuenta siempre los requerimientos tecnológicos. Como les decía, informaciones nos llegan de diferentes canales, algunas están estructuradas, otras no estructuradas. Y la idea de la solución que se estaría planteando acá como servidor de informe, que ya lo van a ver
más adelante, le va a permitir a ustedes lograr como organización esos enfoques de negocios estratégicos que nos permitan solucionar esa toma de decisiones proactiva, esa herramienta para obtener una ventaja competitiva. Adelante. Doctor Sin José, más. le recordamos que cuenta con 5 minutos para finalizar su exposición. Bueno, aquí no me resta más que, cumpliendo el tiempo, darle las gracias primero a Visionamos y a ustedes por su paciencia y su participación. Espero haber cubierto las expectativas de esta charla. Estoy abierto a través de Visionamos a entrar en cualquier detalle que consideren de cómo lograr esta analítica de datos y gobierno pueda convertirse en una ventaja competitiva para el sector y cómo poder hacer mejor uso de la información, como les decía, como combustible que mueve nuestra organización, como lo que nos va a permitir diferenciarnos de las demás instituciones y poder lograr mejorar la experiencia de nuestros clientes. El conocer a nuestros clientes es uno de los elementos más importantes hoy que nos hemos dado cuenta de que es el centro de la organización, ¿no? A veces vemos una estructura organizativa muy horizontal. En el caso de los últimos 2 años, las organizaciones estaban mirando al cliente en el centro y toda la estructura, llámese servicio al cliente, cobranza, operaciones, están alrededor del cliente. De ahí la importancia de que como información podamos hacer un uso efectivo de estos datos para poder potenciar nuestro negocio y nuestras capacidades. De manera que muchas gracias. Quedo a su orden en lo que pueda servirles y les dejo, creo que con Alexandra, que va a ver el servidor de informes. ¿Sí? Mucho gusto. Muchas gracias, José Israel, Gracias, por compartir con nosotros esta información de analítica y Big Data. Esperamos que con estos conceptos podamos reflexionar sobre la importancia de estos y aportar a los procesos estratégicos. Doctor José, vamos a iniciar con el espacio de preguntas y comentarios que nos dejaron los asistentes. Iniciamos entonces con una pregunta del señor Juan Camilo Mosquera, que dice: buenos días, de acuerdo a los conocimientos e implementaciones que viene realizando Visionamos respecto a la transformación digital, ¿de qué manera se podría integrar esas nuevas tecnologías a las empresas aliadas para fortalecer el SARLAB en lo que compete a la identificación de los beneficios finales de las transacciones? Excelente, muchas gracias. Bueno, pues parte de lo que hoy estamos haciendo en Visionamos tiene que ver mucho con la implementación de estas reglamentaciones para asegurar que nuestras entidades asociadas estén conectadas a través de un centro. Y parte de lo que incluye toda la implementación del core financiero va a tener integrada toda esta plataforma de SARLAB que va a permitir no solo el cumplimiento regulatorio de todas y cada una de las reglamentaciones para la institución participante, sino que a posterior va a permitir intercambio de información entre una y otra usando Visionamos como centro, usando el core financiero como centro de las mismas. Entonces, todas estas informaciones, en la medida en que se van implementando, ha sido todo un proceso, todavía digamos que está iniciando, ¿no? Hay algunos de estos temas que ya han arrancado, pero la idea de poder, como decía, agotar ese proceso muchas veces va a requerir de tener toda esa información histórica acumulada para asegurarnos de que toda la información es consistente y cumple con los requisitos históricos que se requieren para los temas regulatorios, perfiles, índice de riesgo, de liquidez y demás. Perfecto. Por aquí alguien nos hace otra pregunta. El universo de propuestas de seguridad que hay en el mercado, ¿qué nos puede sugerir para tenerlo en cuenta para poder blindar la información de nuestros asociados y evitar posibles fraudes ante nuestras crecientes red financiera? Sí, hoy existen varias soluciones que nos permiten autenticar o identificar a nuestros clientes. Es todo parte de lo que las organizaciones han identificado. Algunas es un OTP, es un one-time password que permite al individuo autenticarse. Sin embargo, las más efectivas tienen que ver con temas que nos permitan autenticar al individuo a través de lo que él sabe, lo que conoce y lo que tiene, ¿no?
Y uno de los elementos más importantes es o la huella digital o la biometría facial. La biometría facial nos permite identificar un patrón único del cliente que varía muy poco, incluso en gemelos, y que nos permite autenticar a nuestro cliente al momento de registrarse en la organización y luego y comparando eso con su cédula o su documento de identidad y luego ya poder hacer uso de los servicios una vez solo con un único factor de autenticación, que en este caso es el rostro o la huella digital, ¿no? Entonces, la mejor forma y la que ha mostrado más eficiencia y ha tenido un auge mucho más amplio ahora a raíz de la pandemia, donde los clientes no pueden llegar a las sucursales a aperturar cuentas o a obtener servicios, ha sido reconocimiento facial o reconocimiento dactilar. La diferencia es que en el caso del reconocimiento dactilar, usted debe tener un dispositivo lector de huella en cada uno. No todos los celulares tienen un lector de huella, sin embargo, todos los celulares tienen cámaras de video, ¿no? Todos nos tomamos selfie, todos tomamos fotos y el celular sustituyó la cámara fotográfica mayormente. Y entonces eso ha hecho mucho más popular el tema de reconocimiento facial y mucho más seguro porque ayuda a mejorar la experiencia del cliente al momento de autenticarse, ¿no? Y es usando la cámara o de su dispositivo computador o su dispositivo móvil, llámese celular, y no requiere un dispositivo especializado como el de huella dactilar. Entonces sí, reconocimiento facial es lo que hoy está marcando esa gran tendencia. Hoy hay muchas instituciones financieras que han apalancado eso como parámetro de seguridad y de autenticación del cliente. Muchas gracias. Una última pregunta nos la hace el señor Edgar Carrillo. ¿Recomienda un solo proyecto de datos maestros para las casi 200 entidades de la red? Bueno, no vería como un solo proyecto de datos maestros, pero sí como varios proyectos interconectados, ¿no? Es decir, la autonomía, la independencia que tiene una institución de conocer y de tener su base de datos de clientes, hay información maestra que es propiedad de ese cliente en esa institución. ¿Qué información de ahí puede salir y que puede ser compartida? Información de riesgo, ¿no? Y ahí sí ya sería un repositorio, digamos, no maestro de clientes, sino maestro de gestión de riesgo. ¿Cómo puedo gestionar el riesgo? Y ahí es donde se aprovecha bastante lo que mencionaba en la primera pregunta de la información histórica. Como organización, un individuo hace fraude o tiene un historial delictivo en una organización, esa información debe ser compartida de manera que sirva a las demás, ¿no? Si dejó de pagar un préstamo en una cooperativa, va y apertura otra cuenta en otra cooperativa y toma otro préstamo y lo deja de pagar. Si tenemos todas las informaciones ahí y no las compartimos, pues obviamente nos va a seguir engañando, va a seguir generando otros fraudes o yo le llamo morosidades, ¿no? Que es lo que hoy muchos clientes aprovechan producto de las islas de información. Como tenemos en muchos casos islas de información separadas, no tenemos el historial o el índice de riesgo de liquidez o el índice de morosidad de un cliente particular, o si lo tenemos lo guardamos, no lo compartimos. La idea es que un proyecto de este tipo pueda hacer ciertas informaciones compartidas y ciertas informaciones individuales para cada institución. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la última pregunta. Tenemos otras preguntas en nuestro chat, pero para continuar con nuestras exposiciones, las vamos a consolidar y las daremos respuesta a través de correo electrónico. Esta última pregunta la hace Lisette Duarte, de Crediservice. Dice, buenos días, para una entidad que está iniciando con un área de analítica de datos, ¿es conveniente que se arranque el proceso de gobierno de datos antes de iniciar con actividades propias de exploración de datos y análisis de los mismos para producir los primeros insights? Claro que sí. El gobierno de datos inicia desde el momento que identificamos un proyecto de analítica de negocios para poder identificar quiénes son los diferentes responsables de la información, cómo está la calidad de la información, cuáles son los procesos que generan o que reciben esas informaciones.
Una vez se identifica esto como parámetro, eso es un taller muy corto donde cada área suele identificar cuál es la información que necesita para realizar sus actividades, tanto de evaluación de riesgo, de mercadeo, y se identifican las fuentes de esas actividades, de esas informaciones. Al identificar las fuentes, se define una gobernabilidad sobre esa información, quiénes la generan, cuál es la calidad, cuáles son algo que mencionábamos anteriormente, el ciclo de vida, la integridad de esa data, cómo se va a manejar y cuáles son los patrones que quieren identificar cada una de esas áreas para poder consolidar esa información. Por ejemplo, riesgo va a querer ver algo, mercadeo va a querer ver otro tipo de información, ¿no? Y ahí es donde muchas veces en las organizaciones se generan los conflictos. Riesgo dice, no otorgues crédito de este tipo, pero mercadeo dice, pero quiero crecer en clientes. Entonces ya lograr esa sinergia entre cada una de esas áreas y ese balance entre el riesgo y el crecimiento demanda mucho de esa definición de las reglas que se definen en el proceso de gobernabilidad de datos, ¿cómo no? Listo, muchas gracias, doctor José Israel, por Gracias tu a exposición ustedes. y por dar respuesta a todas las inquietudes de nuestros asistentes. Les Gracias. Quedo recordamos disponible que por las correo memorias cualquier información adicional, ¿sí? O preguntas. está bien. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Les recordamos que las memorias del evento serán enviadas al correo electrónico que ustedes dejan en la encuesta que se encuentra en nuestro chat. Agradecemos a quienes aún no la hayan realizado hacerla en este momento. Vamos a continuar entonces con la segunda parte del webinar con el tema Acelerando la transformación digital a través de nuestro servidor de informes, la cual tendremos 2 expositoras y las preguntas serán recopiladas y se dará respuesta al finalizar la segunda exposición. Presento entonces a la señora Alexandra Hernández. Ella es administradora de empresas y cuenta con 10 años de experiencia en el sector cooperativo y solidario. Actualmente, ella se encuentra desempeñando el cargo de coordinadora de servicios cooperativos en Visionamos. Bienvenida, le damos espacio a este evento y le recordamos que cuentas con 15 minutos para tu exposición. Muchas gracias, Evelyn. Entonces voy a proceder a compartir pantalla para que nos silencie. Como bien lo decía Evelyn, vamos con un tema bien importante y es ya en la práctica, acelerando la transformación digital a través de nuestro servidor de informes. ¿Qué buscamos y qué queremos? Presentar el servidor de informes como instrumento tecnológico de la red COP Central, que nos brinde datos estructurados para obtener y generar información detallada y consolidada, con data limpia y confiable, la cual es clave para la toma de decisiones, garantizando que la información entregada cumpla con los criterios de integridad y disponibilidad, que es lo que hoy tenemos y vamos a disponibilizar a través de este servidor para la consulta de toda esa información tan importante de cara a las entidades participantes. Visionamos es consciente de la importancia de mantener informadas a las entidades participantes sobre el comportamiento de los productos y servicios. Regálame un momento, Alexandra, vamos a proyectar tu presentación. Regálame un segundo. Perfecto, Evelyn, dale que esperamos. No sé si la están viendo. No se está viendo todavía. Regálame un segundo, ya vamos a proyectar la pantalla.
Listo, mientras que entonces nos van proyectando las pantallas, le voy contando que es muy importante entonces, ya después de conocer toda esta información tan importante que el doctor José nos acaba de exponer, de analítica, de datos, de Big Data, cómo hoy visionamos entrega una herramienta muy valiosa a las entidades participantes, que es el servidor de informes, ¿cierto? Somos conscientes de la importancia de poder mantener a todas las entidades informadas sobre ese comportamiento de los diferentes productos y servicios que hoy les ofrecemos, de cada uno de esos servicios que tienen activos con la red. Y a través de esta plataforma, cada usuario de cada entidad puede consultar, administrar la información resultante de la utilización de todos estos diferentes canales y medios transaccionales que hoy disponibilizamos. Recordemos que todos estos canales estamos hablando de oficinas, cajeros electrónicos, la red aliada de Efecti, corresponsales bancarios, cajeros automáticos. Todos estos son canales que hoy en día utilizamos y que ustedes como entidad disponen hacia el asociado final, y es la importancia de poder conocer cómo es el comportamiento en cuanto al número de transacciones, valores transados, quién transa más por estos canales. Asimismo, también poder conocer esos medios transaccionales. Hoy tenemos y contamos con la tarjeta de débito de la Red Coop Central, y asimismo también tenemos el QR, que es un medio también para la utilización del mismo. Denme un segundo, por favor. Continuemos. Como datos muy importantes que hoy queremos resaltar para darle claridad de lo que hoy hemos disponibilizado como servidor de informes, recordarle que Visionamos desde hace 8 años ha disponibilizado el servidor de informes a ustedes como entidad, pero obviamente sabemos que la tecnología va cambiando y que a nosotros también nos toca evolucionar. Es por eso que hoy lo que hicimos fue cambiar esta infraestructura que teníamos del servidor de informes actual y llevarla a unos servicios en la nube a través de herramientas como Splunk, un líder muy importante en la inteligencia operacional, donde a través de este proveedor masificamos la información por volúmenes. Aquí es donde hablamos de Big Data y la disponibilizamos a través de estos reportes tan importantes que sabemos que les va a servir a ustedes y que les ha venido sirviendo para tomar esas decisiones, pero no solo basado, como José en algún momento lo mencionaba, de qué es lo que creemos, será que esto sí funciona o no, con datos, información coherente y real. Este lanzamiento de este servidor de informes se realizó en el mes de marzo, donde socializamos y capacitamos a las áreas de operaciones y comercial de las entidades participantes, donde informábamos en estas socializaciones que pueden consultar estos reportes diariamente de una manera más rápida, accesible, sencilla, con información más clara. Cada entidad ya cuenta con usuarios para acceder a esta plataforma. Obviamente la persona pues que desee y que en este momento no cuente con usuario a través de los canales que hoy tenemos habilitados como la mesa de servicios Red Coop lo pueden hacer. Algo bien importante, no tenemos límites de usuarios, es decir, que la entidad define cuál es el área encargada para poder analizar y procesar toda esta información tan importante. Recordemos que aquí es muy importante que cuando una entidad defina cuáles son esos usuarios, sepa que es que va a acceder a la información que hoy tiene la entidad, que es una información que debe ser confiable, ¿cierto? Una información que se debe manejar con seguridad porque vamos a conocer toda esa información de nuestros asociados. Cada uno de estos informes o reportes que hoy disponibilizamos a través de la herramienta tienen un tiempo de retención de datos. Algunos años anteriores, estamos hablando de información del 2019, 2020. Hay otros que la retención de información la podemos encontrar de 6 meses, otro 2 meses. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para armar. José explicaba algo bien importante y son los históricos. No tomar decisiones con solamente analizar un mes, ver los comportamientos de un mes. No, acá es importante tener una recopilación de toda esta información y que me lleve a tener algo mucho más efectivo. Una vez yo pueda implementar esas estrategias, pues sea contundente con lo que voy a implementar. También sabemos que toda esta información almacenada en el servidor de informes
requiere obviamente unos servidores con un almacenamiento muy grande. Es por eso que muchos informes ustedes dirán, pero es que yo necesitaría que este informe lo pueda tener desde hace 1 año, 2 años y 3 años o desde que estoy en la red para tener un histórico. Por lo complejo de poder tener tanta información almacenada, porque no solo tenemos la información de una entidad, visionamos como REDCOP Central suministra toda la información a cada una de sus entidades participantes. Entonces, como sugerencia es, voy, ingreso, recopilo la información que voy descargando como datos ya estructurados de esta nueva herramienta que hoy estamos ofreciendo y voy haciendo un consolidado de información para poder tener esa analítica que requiero con unos indicadores bien claros. Todos estos reportes se pueden descargar en Excel con el fin de que los usuarios puedan trabajar de acuerdo a su necesidad. Hoy nosotros podemos estar presentando unos informes muy estructurados, pero finalmente puede que yo como entidad diga, no lo quiero enfocar de esta manera, pero tengo la información y tengo los datos, entonces aplíquela como verdaderamente la requiere para poder tomar esas decisiones. Algo también bien importante y que genera un valor agregado ya con este nuevo servidor es que no necesariamente tengo que entrar a través de una aplicación o ya no es necesario entrar a través de esta aplicación o una IP que debe estar registrada en Visionamos. A través de una URL yo puedo acceder desde cualquier tipo de dispositivo, mi celular, una tablet, mi PC, ingresando a través de esa URL, lo cual entonces me permite poder conocer información en tiempo real. ¿Qué reportes son los que puedo acceder a través de este servidor de informes? Tenemos informes de tarjetas, informes transaccionales, informes de dispositivos, tenemos informes de consultas. Cuando hablo de informes de tarjetas, aquí hago referencia. Todos tenemos entonces la tarjeta de débito de la REDCOP Central y a través de unos reportes muy consolidados y muy estructurados que tenemos en la herramienta, yo puedo consultar cuántas tarjetas activas hoy en día tengo, cuántas canceladas, poder hacer un seguimiento a ese presupuesto que yo como entidad defino para mi organización. Defino si el seguimiento lo voy a hacer cada 15 días, cada mes, y a través de esta herramienta yo puedo dar continuidad como a esos reportes que yo voy a visualizar, ¿cierto? Voy a poder encontrar consolidado de tarjetas canceladas, cuántos asociados están activos, cuántas veces mueven mi tarjeta, poder hacer comparativos, tengo esta cantidad de tarjetas activas versus la cantidad de tarjetas que generan movimiento, hacer campañas para aquellos asociados que yo logro identificar que no mueven su tarjeta o los diferentes canales. Entonces, es muy importante el tener los datos, pero siempre analizarlos porque los datos no hablan por sí solos, requieren de un análisis profundo y yo como entidad que conozco mi base social, que conozco mis asociados, es profundizar en eso y poder tomar decisiones, pero decisiones estratégicas. Tenemos otro tipo de reportes como informes transaccionales. Voy a poder tener número o cantidad de transacciones exitosas, número de transacciones cerradas, valores y montos transados. Voy a poder identificar qué canal se mueve más, qué canal se mueve menos, qué tengo que incentivar para poder utilizar esos canales. Informes de dispositivos. Si bien sabemos, hay muchas entidades de la red que tienen cajeros marca compartida, en los cuales entonces yo como entidad puedo mirar cuál es el número de transacciones que se están dando por estos cajeros marca compartida. En temas de dispositivos, revisar cuáles son esos dispositivos que hoy Visionamos me factura, si finalmente eso es lo que yo tengo como responsabilidad y pago ese canon de arrendamiento, si finalmente lo que cuando me llega la factura pues hago una comparación. Informes de consulta, saber cuántos usuarios tienen portal activo, cuántos lo tienen inactivo, cuántos están bloqueados, hacer una comparación con mi base social, tengo esta cantidad de usuarios activos versus mi base social, entonces qué campañas tengo que incentivar junto con el área comercial, el área operativa para poder masificar ese crecimiento de la entidad que es lo que esperamos. Como reflexión que nos parece bien importante que hoy como entidad tengan muy claro es contar con estas herramientas de información y realizar analítica de datos nos permite como entidad conocer los diferentes comportamientos de los asociados y su usabilidad a través de los diferentes canales. Gracias a todas estas tecnologías y análisis, las entidades pueden descubrir patrones, tendencias, preferencias y más información para sustentar sus decisiones de negocio, implementación de estrategias. Acá no va la palabra yo creo, yo pienso,
tomar decisiones al día anterior, no, acá toca es generar históricos de información y conocer y saber cómo se comporta mi entidad, cómo es la usabilidad de mis asociados, qué prefieren los asociados, qué mueven más, qué les interesan más. Y hoy es lo que visionamos como RECOP Central, entrega a las entidades a través de esta importante herramienta como lo es el servidor de informes y con aliados tan importantes en herramientas como lo es Exploit. Entonces, para ir un poco más y ver más en la práctica, que sé que muchos ya la conocen, pero queremos que hoy se lleven un abrebocas más para las gerencias y que conozcan este servidor de informes. Voy a mostrarles la plataforma, vamos a ingresar. Recuerde que cada uno debe tener un usuario y una contraseña para acceder. Este es nuestro servidor de informes. Hoy, inicialmente, cuando accedemos, vamos a encontrar una información general. En la parte superior vamos a encontrar los diferentes reportes que hoy tenemos. Hablaba de un tema muy importante hace un momento y es la retención de la información. Les recordaba que tenemos informes en los cuales podemos consultar de periodos desde el 2019, 2020, de 2 meses atrás. Entonces, es importante saber esta información y si yo requiero información más histórica, ir consolidando porque hoy se las estamos entregando. Tenemos en temas de tarjetas informe diario, consolidados, soporte, tarjetas con movimiento. Denme un segundo que me acaban de informar que no están viendo mi pantalla. Vamos a darle nuevamente. Listo, creería que ya están visualizando mi pantalla. Entonces, les decía que es muy importante que el servidor de informes sea de su uso constante. Es una información que está en tiempo de real, que si yo necesito conocer para una reunión de un consejo, una dirección, poder tener la información al mes anterior, es decir, hoy 1 de junio, poder conocer del 1 al 31 de mayo cómo fue el comportamiento, hoy lo pueden hacer, hoy lo pueden consultar, y no solamente con datos estructurados como reportes, como lo vamos a ver en este momento, sino que puedo hacer descargas de todo un detalle de la transaccionalidad de mis asociados. Hoy presentamos gráficos de tendencia, números de transacciones. El servidor nos permite colocar una fecha inicial como formato, una fecha final. Cada entidad va a poder visualizar la información correspondiente a cada entidad. Acá la información es confidencial, es disponible, es segura. Voy a poder consultar en cuanto al número de transacciones y valor transado. Recordemos los diferentes canales por los cuales obviamente voy a poder obtener esta información y es obviamente lo que hoy tengo habilitado para ese asociado final. Vamos a poder también visualizar comportamientos en porcentajes. Bien importante no solamente prestarle atención al tema de transacciones exitosas, sino también las transacciones fallidas. Eso también nos ayuda a mejorar. Si bien vamos a encontrar reportes como informes de movimientos en los cuales yo voy a poder conocer esa información detallada de cuántos errores se me generan, probablemente aquí yo encuentre que tengo una cantidad bastante significativa en errores y cuando voy a hacer un análisis profundo identifico que es que mi asociado cuando vaya a hacer un retiro no hace una consulta de saldo previamente antes de realizar el retiro, lo cual me está generando una declinación. Entonces, no incentivar, venga, utilicen estos medios que hoy ofrece la red y que ofrece la entidad de cara a sus asociados, utilicen el IBEREC para consultas, el multiportal validen el saldo, antes de realizar una transacción en cajero consulten el saldo. Entonces, hoy la herramienta nos entrega toda esta información. Recordemos que son datos, que los datos no hablan por sí solos, que recordamos que se deben de analizar, que se deben introyectar para poder buscar esas estrategias que esperamos y que sabemos que les va a servir a ustedes y que para ustedes trabajamos y que vamos a seguir todos proyectados a un crecimiento. Entonces, voy a mostrarles otro que me parece bien importante. Comparación de movimientos en términos de éxito y error, lo que les acabo de mencionar en cuanto a los errores que se pueden estar generando. Siempre la plataforma me va a mostrar análisis y evaluaciones con periodos anteriores. Aquí estamos viendo desde diciembre, enero, febrero, 7 meses como acumulado. Cantidad de errores, por ejemplo, que se me pueden estar presentando atribuibles a los asociados y clientes. Entonces yo diría, listo, si el responsable del error es hacia el asociado o cliente, ¿dónde puedo yo identificar claramente a qué se deben esta cantidad de errores que me estamos mostrando en pantalla? Y en la parte inferior vamos a poder encontrar el detalle.
Cada informe, como se los manifesté también al comienzo, pueden ser descargados de acuerdo pues como a sus necesidades. Esto es lo que hoy queremos presentar y esperamos que con esta sesión del día de hoy ustedes como entidad puedan empezar a trabajar y utilizar esta información que hoy como red, nuevamente les digo, disponibilizamos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra, por tu presentación. Vamos a dar inicio entonces a lo que es la segunda charla. Quien nos acompañará entonces es la señora Gloria Arias. Ella es profesional en ingeniería industrial, especialista en gerencia de mercadeo y especialista en diagnóstico y consultoría empresarial, con múltiples pedagogías enfocadas a la planeación, mercadotecnia y proyectos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector cooperativo y en el sector financiero. Actualmente se desempeña como coordinadora comercial y de mercadeo de Visionamos. Sea bienvenida, señora Gloria. Vamos a darle un espacio de 20 minutos para su exposición. Agradecemos exponer el día de hoy, ya que sabemos que está un poco afectada de la voz. Sea entonces bienvenida, Gloria. Muchas gracias. Permítanme un segundo que active. Ok, ya estamos listos. Bueno, un saludo muy especial para todos. Espero que esta información sea de gran interés para nuestra labor diaria. Voy a iniciar con una reflexión importante y es contarles que vivimos en un mundo cada vez más cambiante y donde los cambios cada vez son más rápidos. Muchos historiadores han denominado a este mundo que vivimos como un mundo VUCA, porque es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un mundo donde encontrar la relación causa-efecto de los fenómenos que se producen es cada vez más difícil. Y ante esta situación, la reacción de muchas empresas es la de no actuar, no tomar decisiones, pero justamente eso es lo que hay que hacer, actuar y actuar cada vez más rápido. Hoy tenemos un objetivo fundamental y me toca y me corresponde hacer un match entre el concepto y la cifra. Y el objetivo hoy es evidenciar cómo el análisis de las cifras alrededor de las tendencias del entorno y de las condiciones propias de la entidad nos pueden entregar elementos suficientes para tomar decisiones totalmente argumentadas. Y vamos a hacer un recorrido por el mundo de lo que ha pasado en este 2020 para que lleguemos finalmente a lo que ha pasado en nuestras entidades. Vamos a revisar todo el desempeño transaccional que hemos tenido durante este año 2020. Iniciemos. ¿Qué pasó en Latinoamérica y Europa durante este año 2020? Esta información fue tomada del informe que emite Minsait Payments, una entidad con la que compartimos esta información a inicios de año. Y les cuento, cayó el parque de tarjetas crédito a excepción de México, donde se evidenció un crecimiento interesante. Sube o se mantiene el parque de tarjetas débito, perdón. Las únicas excepciones observadas a este comportamiento son México y Reino Unido. Crece la terminalización POS en Colombia, México, España y Portugal. Y esto obedece a que las entidades empezaron a comprar datáfonos para atender todo el tema de domicilios. Se contrae la red de ATM en Colombia, Chile, República Dominicana y España, y solo crece en México y Argentina. Y se contrae no físicamente, se contrae el número de transacciones. Adicionalmente, cae el número de transacciones de pago en POS, salvo en Chile, donde hay crecimiento. Cae el valor en dólares, estamos hablando del mundo, de los pagos realizados en POS en todos los países. Finalmente, cae el valor de los retiros en ATM en todos los países. Eso está pasando en el mundo, eso pasó en el mundo. Pero vamos a centrarnos un poco acá, qué pasó en el sector financiero colombiano.
Esta información es tomada del informe de operaciones que emite la Superintendencia Financiera de Colombia. Y dice lo siguiente: la transaccionalidad a través de la telefonía móvil alcanza una participación, óigase bien, del 52.8%, seguido de la transaccionalidad a través de Internet, quien toma un segundo lugar con una participación del 20%. Aquí tenemos una participación de los canales web del 72%. Cae la transaccionalidad a través de cajeros automáticos y datáfonos, alcanzando el primero una participación del 7.50, cuando venía con una participación del 14% históricamente, y el segundo del 7%, con una participación histórica del 10%. Cae el número de transacciones a través de oficinas. A diciembre del 2020 teníamos una participación de 3.60%. Históricamente teníamos un récord del 11, 12, 13%. Permanece estable la transaccionalidad a través de los corresponsales bancarios con una participación del 4.80%. Un canal que se ha posicionado de manera interesante. En el sector financiero viene posicionado desde el 2011-12. En el sector cooperativo apenas estamos haciendo los pinitos para adoptar este tipo de canal. Permanece estable la transaccionalidad a través de ACH con una participación del 1.70%. A través del canal de Internet se gestionan el mayor número, los valores transados son los que se generan allí en mayor número, tanto en el canal de ACH y en las oficinas. Son canales que efectivamente le generan tranquilidad al usuario final. Y no se evidencia crecimiento en los montos transados a través de cajeros automáticos. Les recuerdo que cayó significativamente el año anterior. Miren que lo que pasó en Europa y Latinoamérica es muy parecido a lo que pasó en el sector financiero, pero vamos a revisarnos un poco más. Miremos qué pasó en la red Coop Central en el año 2020. Con la información que tenemos allí, la fuente es la que tenemos hoy en Visionamos. Aquí el número de transacciones son los cajeros automáticos, la opción preferida por nuestros asociados, con una participación del 46.15%. El canal oficinas, aunque ha decrecido de manera significativa, hoy sigue teniendo una participación interesante, ocupando el segundo lugar en el ranking de posiciones en términos de canales. El número de transacciones a través del canal POS ha decrecido significativamente y hoy alcanza una participación del 14.37%. Las transacciones a través de multiportal y APP han ganado una posición supremamente interesante, pasando del 4.64 en el 2019 al 13.65 a diciembre del 2020, lo que nos permite concluir que son los canales que tenemos que adoptar y adaptar rápidamente. Permítanme un segundo que me cuentan que no estoy por acá proyectando. Permítanme un segundo. Bueno, continuemos. Bueno, los montos gestionados a través del multiportal y APP de la red Coop Central muestran crecimientos importantes, pasando del 7.47 al 18.23%. Y finalmente, los montos transados a través de los canales de corresponsales y POS siguen teniendo una estabilidad en términos transaccionales y de montos. Pero aquí viene la primera reflexión para ustedes, señores consejeros, señores gerentes, señores comerciales. ¿Sabe usted cuál fue el desempeño de los canales transaccionales que tiene disponibles en su entidad durante el año 2020? ¿Conoce cómo han evolucionado sus canales y el impacto que esta situación de pandemia, ahora de paro y muchos eventos inusuales que se seguirán presentando
cómo han impactado los resultados de su entidad. Conoce hoy cuál es el canal de preferencia para sus asociados. ¿Cuáles son los canales de cercanía que tiene disponibles y cuáles necesitan sus asociados? Está tomando decisiones basadas en datos de tendencia del mundo, del país, de la región, de su zona, o son solo corazones. Estos informes espero que ya los hayan reflexionado, que ya los hayan adoptado y adaptado a sus instituciones, porque son informes que están disponibles desde inicio de año. Continuemos entonces. Vamos a revisar el tema de indicadores de gestión. Indicadores de gestión obligados en su entidad, los cuales le permiten tener argumentos necesarios para tomar decisiones. Y les voy a presentar información de marzo del 2019 a marzo del 2021. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esa manera? Porque es que el año 2019 fue el último año con comportamientos tradicionales y con modelos de proyección basados en históricos. Hacer el presupuesto del año pasado fue complicadísimo y este año sigue siendo igual, porque hay demasiada incertidumbre, hay demasiados cambios y muy rápidos. Entonces vamos a revisar. El primer indicador es el de profundización de la base social. Aquí revisamos el número de asociados con medio de pago sobre el número de asociados de la entidad. Y aquí este indicador nos permite visualizar ese número de asociados que hoy tienen algún instrumento que les permite gestionar su dinero. ¿Quiénes no lo tienen y qué vamos a hacer? Definitivamente. Miren, si hablamos de la Red COP Central, y cuando hablamos de Red COP Central estamos hablando de todos ustedes de manera consolidada, encontramos un crecimiento interesante en términos porcentuales. Crecimientos del 15, 16 hasta el 20%. Pero hoy tenemos una base social de 2.183.000 asociados. Y solo tenemos 473.564 con medio de pago. ¿Qué vamos a hacer? Los demás que tienen, ¿cómo están gestionando su dinero? Hace poco le hice una consultoría a una entidad donde durante el año 2020 tenían solo como medio de pago la libreta, una libreta de ahorros. ¿Qué hizo ese asociado durante el año 2020? ¿Cómo gestionó su dinero? ¿Pudo pagar sus cuotas? ¿Pudo retirar el dinero para hacer su transaccionalidad normal? Y miren, y si nos vamos a ver la profundización de usuarios con canales web, igual, vemos unos crecimientos porcentuales interesantísimos, pero podemos ver que solo tenemos 109.738 usuarios asociados, con canales web. Y los demás, ¿qué están haciendo? Esperando a que abramos las oficinas, esperando a que esta situación de pandemia pase. ¿Qué vamos a hacer nosotros como entidad? Y aquí vienen otras reflexiones respecto a este tema de profundización. ¿Conoce usted cuántos de sus asociados tienen medios de pago y qué medios de pago utilizan? ¿Cómo ha sido la adaptación y adopción de sus empleados y asociados de los canales web que usted tiene disponibles? Y aquí hablamos de asociados y hablamos de empleados. Sus empleados utilizan los canales web. ¿Qué políticas acompañan la adopción de estos canales? Y tiene procesos de seguimiento y control para esa venta consultiva. Vamos a ver un segundo indicador y es el de evolución transaccional. Y este habla de los registros transaccionales realizados por los asociados y los montos vinculados. Habla de la gestión transaccional realizada por cada uno de ellos. Pero también habla de lo que Alexandra les mencionaba ahorita, transacciones exitosas y las transacciones fallidas por canal. Y aquí podemos ver, cuando revisamos cada uno de los canales, vemos crecimientos interesantes, sobre todo en los canales web. Vemos además cómo los valores transados también se han movido de manera muy interesante en cada uno de los canales. Pero quiero llegar a esta reflexión. ¿Conoce usted cómo ha sido la evolución transaccional y de montos transados por cada uno de los canales? ¿Sabe usted cuál es el canal que requiere la intervención con un plan de acción específico? Los datos de hoy, frente a los datos del 2019, último año con condiciones normales, han mejorado, se han mantenido, han decrecido. ¿Sabe
¿Sabe usted el número de transacciones fallidas? ¿Y qué ha hecho usted con esas transacciones fallidas? Y vámonos finalmente con el último indicador que a mi modo de ver es uno de los más importantes y es el de usabilidad transaccional. Y habla de cuántas transacciones están dispuestos sus asociados a realizar en su entidad. Y parte de 3 variables fundamentales: qué canales tiene disponibles, qué medio de pago tiene disponibles y qué servicios está prestando usted. Y aquí hay que evaluar 2 indicadores. Uno es el consolidado de su entidad y el otro es el de la usabilidad por canal. Les traigo datos del indicador de usabilidad del sector financiero. Un dato dificilísimo de conseguir, pero aquí lo tenemos. Entonces, miren, el sector financiero tiene una usabilidad del 6.8 para el 2020. Significa 6.8 transacciones por usuario mes. El usuario paga su crédito, servicios públicos, compra en el mercado, utiliza PSE, realiza un retiro en un cajero, va y se divierte y paga, realiza una transferencia bancaria. Miren la red COP Central, recuerden, es un tema consolidado. Entonces, tenemos un indicador al 2020 del 1.76. 1.76 transacciones por usuario mes. ¿Por qué un banco se convierte en la primera opción para sus usuarios? Porque tiene todo, tiene canales, tiene todo disponible. Para nosotros es más complicado, pero sí quiero resaltar algunas entidades que tienen un muy buen desempeño en términos de usabilidad. Tenemos a Coprudea con un indicador de 7.3 transacciones por usuario mes. Febor, felicitaciones, 5.1 transacciones por usuario mes. Su crédito, 5 transacciones. Crecida, 4.6. Aisecolanta, 4.1. Por favor, revisen. ¿Sabe usted cuál es el indicador de usabilidad consolidado de su entidad? ¿Sabe cuál es el indicador de usabilidad de los canales que tiene disponibles? ¿Sabe usted cuál o cuáles asociados son los que elevan este indicador de usabilidad? Los ha contactado. ¿Sabe usted por qué crece cada día más las cuentas inactivas? Tienen estas cuentas medios de pago web. Yo ya no me quiero mover de mi casa. Yo ya no quiero. Quiero hacerlo todo desde mi comodidad. ¿Gestiona usted los asociados que no realizan transacciones mensuales? Y finalmente, ya me están diciendo por acá que tengo 2 minutos. Quiero concluir con algo. Las tendencias transaccionales están enmarcadas por la digitalización, la movilidad y la apertura de la competencia, y por un dispositivo que las ha habilitado y está al alcance de la mayoría de la población, el smartphone. En un mundo de mayor complejidad y competitividad es clave anticipar y comprender las tendencias globales, regionales y locales, avanzar con firmeza en la transformación digital y unir fuerzas y capacidades, y aquí estamos desde la Red COP Central. Históricamente hemos renunciado al análisis de los datos y hemos dejado pasar una fuente de conocimiento de enorme utilidad, especialmente para la toma de decisiones del negocio. La heterogeneidad mostrada por las fuentes de información también hacen referencia a la rapidez o lentitud de la disponibilidad de los datos. Ya necesitamos información totalmente online. Así que espero que esta información haya sido de su interés y los invito a que conozcan los datos, a que investiguen muchísimo qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el país, qué está pasando en su región, pero especialmente cómo eso que está pasando allá está impactando su entidad. El mundo cambió y tenemos que cambiar nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, por su disposición. Esperamos que todos los asistentes hayan comprendido la idea y que esta información nos sirva y nos contribuya a la toma de decisiones de cada una de las entidades. En aras de cumplir el tiempo, las preguntas las respondemos a través de correo electrónico y daremos la respuesta por este medio. Le damos gracias entonces a todos los expositores que participaron en el webinar el día de hoy y por todo el conocimiento que nos transmitieron. Para finalizar, les recordamos que todas las presentaciones serán enviadas al correo electrónico que dejaron registrado en la encuesta que se encuentra en nuestra sala de chat. Recuerden que el registro en esta encuesta solamente debe ser una vez. Si ya lo hizo, muchas gracias. Y los que aún no lo han hecho, agradecemos por favor lo hagan.
Si tienen dudas adicionales, pueden comunicarse con la Red Coop Central para responder todas las inquietudes. Desde el Banco Cooperativo Coop Central y la Red Coop Central, seguimos enfocando nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de nuestro sector, contribuyendo a la transformación digital y competitividad. Desde la Red Coop Central, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarán todas las campañas que nosotros realizamos enfocadas a nuestros productos y servicios e información de valor. Síguenos en @RedCoopCentral, comparte nuestras publicaciones y dale manito arriba, porque juntos tenemos sentido. El día de hoy contamos con 242 personas conectadas. Agradecemos a todo su interés y por su maravillosa acogida en nuestro webinar. Damos por terminado entonces el evento y esperamos que tengan un excelente resto de día. En la Red Coop Central aprendimos cosas nuevas y nos adaptamos al cambio. Entregamos soluciones al sector cooperativo y solidario. Ahora todo es más simple, con mayor seguridad y rapidez. Realice sus pagos, transferencias, consultas y más operaciones financieras a través de nuestras plataformas digitales, multiportal transaccional o aplicación móvil. Acceda a múltiples y excelentes beneficios con la Red Coop Central. Juntos tenemos sentido.